entonces en ti va a activarse esas cosas, partículas de parte de Dios que tú portas. Es cuando esos encuentros se manifiesten en ti. Es cuando tú choques con esos encuentros. Y cuando tú choques con esos encuentros profundos, hay gente que le están pasando casos que ellos no conocen. Y Dios preparando terreno para meterlo en cosas profundas. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana de Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio estar conectado con cada uno de ustedes y que ustedes puedan estar conectados con nosotros para así poder edificarle a través de la palabra del Señor. En esta ocasión tenemos un hombre de Dios que de aquí de la casa, un hombre que Dios lo usa con poder, tiene una esencia, fundamento de la palabra poderoso. Y es para mí un privilegio tener aquí a tu hermano Andrés Montolio. Dios le bendiga, pastor. Amén, amado, amén. Para nosotros es un placer también estar acá. Gloria al Señor y sea de bendición para todos los que siempre están en sintonía y atentos a las transmisiones. Aleluya, de Excelencia Cristiana. Amén. 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 Amado, esté a la expectativa, porque yo sé que Dios lo va a hacer de manera sobrenatural. La gloria de Dios le ha de bendecir de manera extraordinaria. Esto será un momento sobrenatural que tu vida será impactada. Vamos a estar hablando de misterios espirituales, o mejor dicho, de enigmas, de cosas que pasan en el mundo espiritual, que usted se pregunta, ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y cómo me pasó? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Así que, pastor, amén. El escenario del Espíritu Santo. Amén, amén. Dios te bendiga, hombre de Dios. Aleluya. Hay cosas que personas quieren entenderlas, comprender cosas fuera de tiempo. Y aprendí por medio del Espíritu Santo que tú aprender algo fuera de tiempo te afecta. Wow. Sí, te afecta porque tú tienes que ir en una escala para estar bien organizado a nivel estructural de lo que es un ministerio. Quiero tratar, te voy a leer en Efesios 6:12. Yo sé que muchos lo conocen y hemos estudiado mucho de esto, ¿verdad? Donde dice, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, gobernadores, huestes de maldad, ¿verdad? Gobernadores de la tiniebla en este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios. Palabra de bendición y de restauración, de ayuda. Ministro una palabra sabia a todo aquel que esté atento a estas transmisiones para gloria de tu nombre. ¿Por qué leo de esto acá? Porque aquí Pablo comienza a hablar de experiencias misteriosas. Y en esas experiencias, Pablo comienza a hablar a los Éfesos y le menciona que su lucha no es con carne ni sangre. Hay algo más allá de lo que se ve. Hay algo más allá de lo que se nota. Nosotros necesitamos creyentes que puedan implementar experiencias misteriosas de parte de Dios. De que automáticamente un creyente comienza a circular en el mundo espiritual, va a operar en cosas que le va a cambiar su forma de pensar, de actuar en todos los sentidos. Entonces, hay cosas que tú estás viendo en los creyentes, mientras tanto no tengan experiencia. Entonces, hay experiencia, encuentro, cosas personales con Dios, que el hombre tiene que llegar a ella obligatorio, para que dé un giro a su trayectoria. Tanto que hay gente que tienen mucho siendo cristianos, tienen a veces 25, 30, 40 años, y usted no lo ve con experiencia. No tienen experiencia misteriosa de parte de Dios, cosa que le ha acontecido profunda. Te lo oye hablar y usted se da cuenta, ¿verdad?, que tienen una trayectoria en el camino. Yo le bendigo la estabilidad que se han mantenido. Pero me doy cuenta de algo, que el hombre que le hace efecto a la tiniebla son las personas que tienen experiencia misteriosa. Wow. Los encuentros. Dios mío. Tú puedes tener el tiempo que tú tengas en la iglesia. Si tú no tienes experiencia con el Espíritu Santo, con Dios, cosas profundas, entonces usted no es un problema para la tiniebla. Porque a ti lo que te da legalidad de tú operar en cosas fuertes
aleluya, es cuando tú comienzas a remontarte en los misterios del Espíritu Santo. Y estoy hablando de cosas profundas. Ejemplo, yo me acuerdo que en una ocasión a mí me comenzaron a acontecer cosas muy misteriosas al principio del ministerio. Y era que estando metido con Dios, ¿verdad? De que comencé a meterme con el Señor, Dios comenzó pues menearme, sacudiéndome sin parar, predicando en todos los lados. Y Dios comienza a entrarme en una dimensión de yo poder escuchar los pensamientos de la gente. ¿Verdad? Tú a veces estabas ministrando, yo estando administrando, yo escuchaba todo lo que tú pensabas. Y automáticamente te decía esto y algo. Entonces, son cosas profundas que se van despertando a través de los encuentros, de las experiencias misteriosas. Y te dirá, ¿por qué misteriosas? Porque son cosas que no suelen, no son sencillas. Sí. Entonces, es igual que yo, antes de ir a predicar, le decía a un ministro afuera, que a veces estaba planchando y yo veía todo lo que iba a acontecer en el culto. Wow. Antes de ir al culto. Y le decía a los hermanos que iban conmigo, Dios me mostró esto planchando. Yo vi estar esto y esto. Yo estaba planchando y de repente podía ver todo lo que iba a acontecer. Gente que Dios le iba a usar. Gente que Dios iba a sanar en aquel lugar. Dios que iba a hacer proeza con gente. Y Dios me lo mostraba el color, todo. Cuando yo llegaba, yo le decía todo a ellos. Y cuando ellos llegaban, ellos veían todo lo que yo les decía igualito. Entonces, todos esos misterios profundos que están para beneficio de la iglesia y gente que tienen esos ministerios no lo han desarrollado. Y es por falta de los encuentros, de las enseñanzas misteriosas de parte de Dios a los creyentes. Hay creyentes que solamente están navegando, ¿verdad?, por los que escuchan. Deben profundizar y pedirle a Dios fervientemente de que Dios lo empuje, de que Dios lo meta a los misterios que no son comunes, Dios, en manifestaciones. Hay gente que están impuestos a ver manifestaciones y ya quiere levantarse, gente cae y ya. Y esas son cosas que desde el principio del ministerio nuevos creyentes lo están viendo. Y tú debes procurar algo más que una gente caer. Por eso yo le vine a hablar a usted de enseñanza misteriosa. Cuando tú tienes experiencia como Pablo, misteriosa, ¿verdad? Entonces tú tienes facultad de operar en cosas fuertes. Las cosas cambian. Entonces, ¿por qué usted está viendo que la gente tiene el mismo programa, el mismo diseño todo el tiempo? Porque hace falta enseñanza profunda y misteriosa de parte de Dios. Cosas nuevas de parte del Señor. Yo me acuerdo que cuando a mí me pasó lo que me pasó en el monte en una ocasión, estando metido con Dios, cuando Dios me puso a danzar, que prendimos fuego y cuando se prendió ese fuego ahí, estábamos toditos agarrados de la mano, como hacíamos todo el tiempo un círculo, ¿verdad? Un gilgar. Y de repente comenzamos a remenearnos, el poder de Dios descendió en ese monte. Y sin yo querer caí en ese fuego. Wow. En el fuego que prendimos. Toda la gente se callaron, todos los que estaban hablando en lengua pensaron que yo me iba a quemar. Y yo comencé a danzar encima de esa candela, ¿verdad? Y los hermanos, cuando terminé de danzar, yo tenía los pies más limpios que ellos. La candela no me quemó. Dios mío. Entonces lo que hizo cambiar esta experiencia profunda, comenzó a cambiarme la mentalidad de ver cosas más allá de lo que yo estaba experimentando. A mí se me metió una hambre, una sed, ¿verdad? Porque cuando tú tienes encuentro y cosas así misteriosas pasan, entonces tú tienes como una sed y una hambre de ver cosas que otros no están viendo. Wow. Que lo que no se está notando, tú lo notes. Y ahí es que necesitamos creyentes que dejen estar todo el tiempo en la monotonía, en los mismos estados, y comiencen a provocar enseñanza misteriosa de parte de Dios, que es lo que te va a forjar para tú ver cosas fuertes en el ministerio. Cuando usted logre todas estas cosas, usted va a saber, aleluya, que lo que le estamos hablando, usted no conoce ni una cuarta parte de lo que usted tiene. Porque hay gente que tiene don de ciencia, pero no lo tienen desarrollado. No. Hay gente que tienen diferentes dones. Tienen también lo que es discernimiento, pero no lo tienen desarrollado. Qué lindo cuando tú lo tienes desarrollado, ¿verdad? Y eso es a través de las cosas, de la sed y la hambre cuando tú buscas al Señor.
eso se te va desarrollando y tú comienzas a operar en cosas más fuertes, por eso dije misteriosas, cosas que no son tan palpables, no son tan visualizadas entre la gente. Y yo sé que hay gente que dentro de su interior dicen, estoy cansado de ver lo mismo. Yo necesito entrar más para allá en cosas profundas. Ellos quieren ver algo más allá de lo que siempre se está viendo. Me llama la canción, en una ocasión, yo me acuerdo que fui a una actividad donde los demonios estaban haciendo lo que querían. Y la gente cogiendo lucha con demonios, los demonios querían tirarlo de la tarima. Y me acuerdo que alguien se me pegó y me dijo, pastor, lo necesitamos. Cuando ellos hablan conmigo, yo voy, porque me dieron facultad, me dieron un permiso. Mientras tanto, yo estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque no importa qué nivel misterioso o cómo Dios opere contigo, tú siempre debes esperar el momento. Sí. Y no te puedes desesperar. En tanto que el creyente, el hombre que cada vez Dios lo va metiendo en cosas profundas y encuentro nuevo, es una persona que se cuida mucho. Porque más Dios te usa, más Dios opera en ti, más cosas nuevas tú ves, más carácter y más estrategia ministerial tú tienes. Claro, claro. Y eso es importante. Y me acuerdo que después que ellos me dijeron, yo subí a la tarima y le dije a los demonios que estaban manifestados, los demonios que estaban manifestados en los cuerpos, le dije que humedecieran. Claro, entonces de repente humedece. Ellos no pudieron hablar porque tenían una bulla, estaban llamando la atención en el culto. Toda la gente estaba atento a ellos porque el diablo usa estrategia. Por eso es que el hombre de autoridad o de misterioso no se enfoca en demonios. Solamente declara y ellos se tienen que someter. Pero cuando tú te das cuenta de eso, es cuando la enseñanza misteriosa operan sobre ti. Cuando la enseñanza profunda, cuando hablo de misterio, estoy hablando de cosas que no son normales. Claro. Son cosas más allá, aleluya, de lo que uno está visualizando. Yo estoy viendo muy pocas manifestaciones misteriosas en este tiempo. Sí. Tú lo que estás viendo es cositas. Sí. Y hablamos muy profundo, mucho conocimiento, pero poca manifestación misteriosa. Con las manifestaciones misteriosas, fue como tú una vez expliqué aquí, fue como yo estuve predicando en una actividad y no podía predicar porque vi una hermana que tenía los tejidos de la rodilla gatados, tenía 2 hoyos en los dos lados. Y le dije, no puedo predicar así con esta mujer al frente. Y le dije a mi amigo que hiciera la obra y de repente los 2 huecos se le llenaron. Wow. Las carnes fueron puestas. Sí. Pero estamos hablando, ¿será para uno? ¿Será para...? No, esto es para que busque. Hay gente que tiene diferentes ministerios, pero en lo que tú busques se te va a desarrollar. Entonces hay gente que no está viendo cosas misteriosas de parte de Dios, profundas, cosas no palpables. Es porque se han quedado en orilla. No han provocado la gloria, no han provocado cosas fuertes. El hombre de búsqueda de intimidad, ¿verdad? Los púlpitos se habla bonito, pero el púlpito no es la intimidad de un hombre. El púlpito revela la intimidad que tú tienes, si la tienes. Wow, porque en el púlpito tú vas a mostrar si de verdad tú te diste una enseñanza misteriosa con el Espíritu Santo. ¿Y por qué misteriosa? Porque David no le enseñó el hombre a pelear, lo enseñó Dios. Y cuando son misteriosas es porque no vienen del hombre, vienen del cielo. Por eso es que son misteriosas, porque son cosas que no esperaban en ti. Cosas que nadie la iba a pensar que iban a acontecer y pasan. Por eso es que necesitamos creyentes que comiencen a operar en cosas nuevas. Que le digan al Señor, necesito enseñanza nueva. Pero a nivel de los encuentros. Los encuentros van a marcar la diferencia. Es más, cuando tú tienes encuentros así, tú respetas el fuego de cada creyente. Sí. ¿Por qué tú crees que hay gente que todo el tiempo, si ven cena, luz, si ven que Dios te usa de una manera, creen que Dios no te está operando? Porque además hay gente que piensa que para Dios operar en ti tiene que hacerlo como lo hace con ellos. Y que si Dios no opera como lo hace con ellos, entonces lo tuyo no es de Dios. Claro, ¿verdad? Sí. ¿Por falta de qué? De las enseñanzas misteriosas de parte de Dios. En los encuentros. Cuando tú tienes encuentro con Dios, tú sabes que Dios tiene multiforme. Y que Dios opera contigo de una manera, pero puede operar de otro con otra. Y que por ende tú tienes que aprender a respetar a cada manifestación de cada persona. Claro. En Dios. Por ejemplo, como Dios opera en cada hombre, tienes que respetarlo. Pero eso, ¿cómo tú lo aprendes? Por la enseñanza misteriosa. Eso los encuentros. Porque una cosa es lo que te enseñan en la iglesia y otra cosa son los encuentros. Wow. Los encuentros es lo que te forma para tú ver cosas poderosas. Las enseñanzas en la iglesia te dan estructura en la palabra. Pero los encuentros misteriosos, las enseñanzas,
es lo que te marca para tú profundizar y ves cosas que otros no ven. Que tiene agallas de decirle a alguien que está ahí tirado, agarrarlo de la mano, saber que no camina, levántate y ven a caminar. Porque los encuentros te dan valor espiritual. Entonces me he dado cuenta de algo. Había un momento que yo oraba y yo escuchaba gritos y el Señor me decía, estos gritos no son de aquí, son de México, son de otro país. Porque cuando tú tienes encuentros espirituales, misteriosos, entonces no hay una distancia que te limita en el mundo espiritual. Wow. Tú comienzas a escuchar cosas que están pasando en otros países, en otros estados, Pero para eso tú necesitas dejar la orilla y dejar de estar de que hoy busco, mañana no busco. Hay demasiada falta de estabilidad ministerial. Queremos ver cosas grandes, pero no estamos provocando encuentros misteriosos. Queremos ver proezas poderosas, pero nosotros estamos conformistas. Yo le vine a decir a usted que no se conforme con que usted le oró a gente por dolor de cabeza. El hombre de Dios tiene que tener sed para ver cosas mayores, ver cosas que otros no están palpando. Y por eso era que cuando usted veía a Pablo, que pasaba, dice que la gente buscaba antes los delanteros, los paños le topaban y eran sanados. Gente que operaban en cosas misteriosas. ¿Pero por qué? Porque tuvieron encuentros misteriosos, tuvieron encuentros profundos de parte de Dios. Entonces en ti va a activarse esas cosas, partículas de parte de Dios que tú portas. Es cuando esos encuentros se manifiesten en ti. Es cuando tú choques con esos encuentros. Y cuando tú choques con esos encuentros profundos, hay gente que le están pasando casos que ellos no conocen. Y Dios preparando terreno para meterlo en cosas profundas. Hay gente que le está aconteciendo cosas que ellos dicen, pero ¿qué me pasa esto? Wow. ¿Qué es lo que me está aconteciendo? Yo te vine a decir a ti que Dios está organizando caminos para meterte en enseñanza misteriosa. Porque Dios está cansado en lo que están operando la mayoría. En las cositas, aleluya, milimésimas. Porque hay gente que hoy en día piensan que conocen manifestaciones, cuando lo que han visto son pedacitos de partículas de las manifestaciones. No han visto ni una cuarta parte, ni nada, ¿verdad? De las virtudes, de las cosas grandes que Dios tiene para los hombres y mujeres de ministerio. Y yo, en esta enseñanza, yo quiero motivar a alguien a meterse más para allá. Wow. A profundizar, a tener encuentros fuertes. Dios mío. Yo me acuerdo que la primera vez que Dios comenzó a tratar conmigo con Ángel, yo te lo iba a reprender porque no le conocía. Yo era un hombre muy usado, pero tenía poca enseñanza, poca experiencia en términos de... Y me recuerdo que me habló normal, audible, como estoy hablando contigo, Ignacio. Sí. Y esto me marcó, ¿verdad? Después de ahí, cosas nuevas yo comencé a implementar de parte de Dios. Porque las enseñanzas misteriosas, profundas, los encuentros profundos, te cambian. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue linda. Tanto que por eso me iba a confundir, porque yo no tenía, te dije que aún yo siendo muy usado por Dios, yo tenía poca experiencia de lo que eran esos encuentros. Entonces Dios tuvo que ir entrando poco a poco a su terreno, poco a poco, ¿verdad? Pero ¿cómo Dios lo hizo? Yo no salía de unos montes. Por ejemplo, tengo compromisos ahora familiares pero ¿tú sabes cuánta gente tiene tiempo que pueden aprovecharlo y no lo aprovechan? Yo no salía de los montes buscando a Dios, de cinterna, de la ceniza, metido con Dios sin parar, ¿verdad? Cuando te miraba, era igual como conocerte una vida entera. De una vez era todo, bajaba. Entonces hay gente que no entiende. Ya se necesitan gente que vuelve ese amor de nuevo, ese anhelo, esas profundidades. Pero ¿cómo van a pasar? Con los jóvenes que no profundizan, que lo que están es, a veces me activo, me sacudo. Necesitamos gente estable en el ministerio. Gente que profundice, que se metan a los misterios del Espíritu Santo. ¿Tú sabes por qué hay gente que le temen a los brujos? Porque no han tenido encuentro profundo. El hombre de Dios que ha tenido enseñanza misteriosa con parte de Dios entiende que los brujos no son nada delante de Dios. Y que lo que los brujos implementan no se comparan con un hombre que ha tenido misterio de parte de Dios en sí y que lo conoce. Porque cuando eso se te activa, tú comienzas a ver cosas raras y comienzas a visualizar cosas fuertes. Es como te hablé. Entonces, por eso es que necesitamos en las iglesias creyentes que provoquen el Espíritu Santo y que le digan al Señor, enséñame cosas nuevas, enséñame cosas misteriosas que todavía no he palpado. Hay que salir de ese anonimato, de estar en el mismo estado,
viendo las mismas cositas, sentirme contento porque otros cayeron, vi algunos que se aceptaron al Señor. Necesitamos gente que cuando se paren sean más para allá que Tibillosa. Necesitamos gente que hablaban de Tibillosa, pero nadie sabía la intimidad que él tenía. ¿Por qué te crees que él operaba con esa tranquilidad? Porque él va a tener un encuentro misterioso con el Padre. De tarobacoa, pancho, pelabue. A alguien el Espíritu Santo vino a motivar. Le dijo, estoy cansado ya de lo mismo. Necesito entrarte en cosas fuertes. En cosas no visualidad. Que no se han visualizado mucho, que no se han visto. Cosas que no se han palpado. Manifestaciones que no son, aleluya, muy acostumbradas a pasar. Necesitamos gente que le hablen a los fibromas. Le abren, gloria a Dios, a diferentes quites y se exploten viríficamente delante de la gente. Me acuerdo que una ocasión Dios me llevó, gloria al Señor, por aquí, por la zona este, en una actividad y una mujer tenía un quite y de repente el quite fue explotado directo de medio de la persona. Porque tú sabes que dependiendo la profundidad de los encuentros misteriosos que tú tienes con Dios, sí, tú tienes confianza de lo que tienes. Y lo que tú tienes, cuando tú tienes confianza, se fortalece, se activa. Tú no lo tienes en baja. Cuando tú tienes confianza en lo que tú tienes, eso se activa de manera fuerte. Pero ¿qué es lo que da la confianza? En las enseñanzas profundas, los encuentros misteriosos con Dios. Y por eso es que tú estás viendo gente que todo el tiempo están en lo mismo. ¿Por qué tú crees que las iglesias están usando tácticas del mundo para traer las almas? Porque hace falta encuentro profundo. Claro. Hace falta cosas misteriosas de parte de Dios. ¿Por qué tú crees que se le está faltando el respeto ya a los hombres de ministerio? Y llega un hombre de Dios a un lugar y como que no llegó nada. Porque hace falta que los que tienen los mantos se metan a la profundidad del manto. Hay gente que tiene manto profundo, pero ni lo conocen. Hay más gente que no conoce ni el manto que tiene. Wow. Y cuando tú profundizas los misterios, entonces ese manto que Dios te depositó comienza a desarrollar virtudes sobre ti. Y comienza a pasar cosas misteriosas contigo. Cosas grandes comienzan a acontecer. Oye esto. Yo me acuerdo que cuando iba a los montes, yo hacía algo, Bernardo. Y era que un grupo de jóvenes que hoy en día Dios está usando. Antes de entrar a los montes, yo le decía, párense, déjenme chequear a ver quién está en el monte. Estamos hablando de cuántas tareas. Tal vez más de 30, 40, 50, 60 tareas. Y yo le decía a ellos, déjenme ver quién está en el monte. Y me pegaba de cualquier palo y me concentraba. Y yo podía percibir los pasos de la gente que estaban dentro. Dios mío. Y tú dirás, pero ¿y cómo? Wow. Estamos hablando que el que provoca lo profundo y los misterios de Dios se le activan. Adán operó en eso. Entonces necesitamos gente. ¿Por qué tú crees que estamos hablando todo el tiempo, más viendo lo mismo? Y por eso es que yo digo que en este tiempo necesitamos gente que te motiven a algo más que lo que tú estás viendo. Yo le vine a decir a alguien, los misterios de parte de Dios, wow, las enseñanzas profundas, los encuentros con Dios te van a cambiar de una mujer a otra mujer. Tú no serás la misma, no serás el mismo hombre. Será mudado otro hombre, como dice la palabra con Saúl. Pero para que eso acontezca, provoca a Dios, tiene que provocarlo, tiene que meterte, tiene que profundizar, tiene que comenzar a organizar las cosas para que pasen. Porque hay cosas que uno quiere que pasen, ¿verdad? Pero ¿y por qué no pasa? Porque uno dice que lo quiere con la boca, pero no lo demostramos con actitud. Dios mío. Entonces, ¿cómo tú quieres que se desarrollen los misterios de parte de Dios que tú portas? Y esas virtudes que están en ti, ahí durmiendo, se suelten. Tú sabes los dones que tienen los creyentes y no lo saben. Y los dones de ciencia. Hay gente que usan don de ciencia un poquito, una partícula, y creen que ya son cositas que tú estás viendo. El don de ciencia tiene demasiada área, muy desarrollada. Y que dependiendo cómo tú vayas profundizando en los encuentros misteriosos con Dios. Cuando digo misterioso con Dios es porque algo fuera de lo que es lo normal. Sí, sí. Es algo ya más allá y que no son acostumbrados. Y esas personas que palpan todo eso, entonces comienzan a conocer lo que portan de parte de Dios. Y cogen confianza y operan en todas esas cosas profundas. Hay gente que tiene don de ciencia, pero no lo tienen desarrollado. ¿Cómo se van a desarrollar? ¿Cómo? Es cuando tú comienzas a provocar al Espíritu Santo que la suelte. Porque hay cosas que están amarradas en ti. Wow. Que necesitan ser sueltas. Cuando eso se suelte, automáticamente tú vas a experimentar cosas fuertes. Misterios de parte de Dios que tú no experimentabas.
Yo le decía al ministro que estaba allá que a mí me sorprendía que había ocasiones yo podía llegar a lugares, lo dije en unos testimonios aquí, cómo yo podía llegar a los lugares, que podía llegar en una hora, llegar en medio de 20 minutos, 15. El cuerpo me lo reempujaba y era rápido a los lugares. Pero todas esas cosas misteriosas van a pasarle también a todo el que profundice y tenga esos misterios, pasa que hace falta que nosotros los sacudamos. Hay cosas que están frenadas en nosotros. Tú notas que la gente misteriosa, aleluya, la gente que tienen encuentros misteriosos con Dios, son gente, hermano, que hablan cosas que tú no, en el momento, tú dices, ven acá, yo soy que lo habló, pero ¿cómo es que puede pasar esto? Tú te preguntas. Pero es bien que te preguntes, porque son cosas que, por más que tú preguntes, no lo vas a ver así. Tú la vas a entender cuando tú profundices y provoques, aleluya, esos misterios, provoque esas cosas fuertes de parte del Señor. Y por eso nunca Pedro fue el mismo después que tuvo los encuentros. Pablo tampoco. Entonces aquí lo que estamos viendo personas, aleluya, que están por orillita en el ministerio. Wow, sí. La mayoría. A veces yo miro a la gente y veo ese fuego a media por dentro. No la veo fluyendo muy alto. Y es un problema cuando la antorcha está ardiendo un poquito nada más. Porque entonces no está haciendo la función que operó. Y hay gente que tiene cosas demasiado profundas de parte de Dios. Wow. Pero tienen que despertarla. Y para despertarla hay que provocar el Espíritu Santo. Quien la despierta, esos misterios, esas enseñanzas profundas, se llama el Espíritu Santo. Y para tú poder despertar todo eso, tienes que hacerte amigo. Tener un entrechar más, tener un entrechez más, una intimidar más con el Espíritu Santo. Ponerte de acuerdo con Él. Profundizar, provocarlo. Para que esas cosas comiencen a acontecer, cosas grandes contigo. Hay muchos ministerios muy poderosos, pero los que lo tienen no saben el nivel ministerial que portan, ni las cosas profundas que hay en ellos. Tiene que venir gente de otro lado a visualizarlo y decirle cosas. Cuando ellos por sí mismos pueden meterse y esas cosas comenzar a despertar. Porque hay misterio en ti que están durmiendo. De parte de Dios. Cosa fuerte. Aleluya. Cosas fuertes de parte del Señor. Digo cosas misteriosas de parte del Señor porque son cosas que se salen de lo normal, de lo que se ve, de la rutinario de las iglesias, de brincar y saltar, de hablar en lengua, hay algo más para allá que ahí. Wow, sí. Hay cosas demasiado fuertes en los ministerios. Pero ¿y por qué no se está viendo? ¿Verdad? Porque no se provoca. Para que esas cosas se suelten y comience el hombre de Dios a operar en cosas profundas, cosas fuertes de parte de Dios. Tiene que meterse. Sí. Tiene que estar metido, tiene que provocar el cielo. Tiene que provocar esos encuentros de parte del Señor. Hay cosas que pasan que hay gente que el Espíritu le sale al encuentro directamente, pero hay otros que, porque Dios usa muchos medios, hay uno que directamente le pasa así, hay otros que tienen que provocar. Hay que provocarlo. Yo creo que hay que provocar cosas profundas, enseñanza misteriosa de parte del Señor vengan a ti. Encuentro. Pablo tuvo enseñanza misteriosa cuando que camino a Damasco. Él ha hablado mucho de estructura, mayormente fue incrustado en los pies de Gamaliel, tenía mucha estructura bíblica, pero nunca había visto experimentado cosas así. Después de ahí Pablo nunca fue el mismo. No. ¿Verdad? Todo cambió. Va a cambiar todo en ti. Es cuando tú tengas esos encuentros de esas enseñanzas misteriosas de parte de Dios, a donde Dios te va a enseñar cosas fuertes, donde Dios te va a comenzar a mostrar. Igual como muchos hombres de ministerio en los libros históricos, después que tuvieron sueños, revelaciones, fue que comenzaron a adueñarse de lo que portaban. ¿Verdad? Ahí es que viene a hablarle a alguien. Tú tienes que remontarte a lo que Dios te está mostrando y comenzar a trabajar con lo que Dios te está mostrando. Comenzar a meterte, comenzar a provocar que pase eso que Dios te está mostrando. Porque hay gente que no están viendo lo que Dios le muestra. No. ¿Y por qué? Porque ellos no lo provocan ni caminan por lo que le muestran. Cuando tú caminas por lo que te muestran y comienzas a operar en las cosas profundas del Espíritu Santo, entonces la cosa es diferente. ¿Verdad? ¿Por qué tú crees que la gente está cogiendo lucha con demonios? Porque hacen falta enseñanza misteriosa del Espíritu Santo, cosas profundas, los encuentros fuertes con Dios. Los demonios lo que están haciendo show en muchos lugares y quieren quitarlo la visualidad del mensaje y de todo. Y es por falta de experiencia del Espíritu Santo, de esas enseñanzas misteriosas de Dios en los creyentes. Pero para que eso pase, tú tienes que estar dispuesto y provocarlo. Si hace falta hombres y mujeres sedientos,
Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así tiene que ser el hombre de Dios. La mujer de ministerio debe clamar fervientemente como el cielo clama o brama por las corrientes de las aguas. Así quiere manifestaciones y cosas misteriosas de parte de Dios. Aleluya, se les han desarrollado en el ministerio. Comiencen a pasar cosas fuertes de parte de Dios. Alguien se tiene que cansar de lo mismo. Pastor, una pregunta. ¿Cómo se puede entrar a esos misterios así, a esas cosas ocultas? ¿Qué le ha resultado a usted? ¿La oración solamente o el ayuno? Cuénteme, ¿cuál es el compendio de cosas que se pueden hacer para alcanzar esos niveles? El ayuno es muy bueno, pero una de las estrategias más fuertes para que cosas pasen es la obediencia. Wow. Ay. Sí, la obediencia. Tú puedes hacer ayuno. El ayuno es muy importante porque el ayuno, ¿verdad?, te da dominio y te da que tú domines lo que es ¿verdad?, todas las manifestaciones de lo que se manifiestan en esta carne. Pero la obediencia es una de las cosas principales, porque el que se deja caminar en obediencia anda en voluntad, no anda en permitencia. Permitencia es una cosa y voluntad es otra. Cuando tú andas en obediencia, tú andas en la voluntad de Dios. Y cuando tú operes en esa voluntad de Dios, que tú comienzas a trabajar contigo para organizarte más en lo que Dios te quiere, entonces Dios comienza a abrir cosas que nunca se te había abierto. Tú notas que tu ministerio tiene escala y tienen acceso. Ya tú estás experimentando cosas que no experimentabas. No. Y puedes visualizar cosas que no experimentaba y entiende cosas. ¿Por qué tú crees que el hombre de ministerio se da cuenta cuando Dios va a hablar proféticamente? El clima profético, ¿tú no lo percibes? Sí. Tú sientes ese clima profético donde tú dices, de una vez el otro mire y dice, Dios va a hablar aquí. Se siente ese clima. ¿Por qué tú lo entiendes? ¿Por qué tú te diste cuenta que es un clima profético? Porque eso automáticamente ya tú has tenido experiencia profunda y notas y conoces el mundo espiritual. Y tú notas que ya ese movimiento espiritual es de profecía. Por eso es que el hombre de ministerio debe meterse a lo profundo, a esas enseñanzas misteriosas, porque tú te vas a dar cuenta de los climas espirituales. Tú te vas a dar cuenta cuando ya tú sientes el olfato de cuando Dios va a profetizar, tú sientes ese clima y dices, bueno, aquí Dios va a hablar grande, aquí Dios va a profetizar. No te lo dijeron, pero tú lo percibiste. ¿Cómo lo tienes? Porque está desarrollando, está profundizando, está más allá de lo que se está notando, ¿verdad? Entonces, por eso es que los creyentes, tú no visualizas que hay personas que operan en cosas que el clima no está. ¿Y tú crees que le va a ir bien? No. Entonces, hay creyentes que están operando fuera de lo que Dios está, del mover de Dios. Wow. ¿Y por qué no se dan cuenta? Por la falta de experiencia ministerial profunda, misteriosa del Espíritu Santo. Porque cuando tú tienes experiencia profunda del Espíritu Santo, ya tú sientes el mover de lo que Dios va a hacer. Ya tú vas encajado con Él, con lo que Él va a menear, que Él va a hacer, que va a operar, cómo lo va a hacer, ¿verdad? No te desesperes, no operes por lo que tú un día viste. No quieras presentar cosas que un día viste en otro lugar. Porque todas las manifestaciones, oye esta, el hombre que es de experiencia profunda no quiere que Dios haga lo que hizo en aquel lugar. Porque Él sabe que para cada escenario Dios tiene una manifestación diferente. Wow. Y hay gente que quiere implementar cosas que vieron en una iglesia y a la otra iglesia van a querer hacer lo mismo y por eso no ven el movimiento. Es falta de enseñanza que es profunda, misteriosa de parte de Dios. Necesitan encuentros profundos, cosas fuertes de parte del Señor, de que le enseñe a ellos que Dios no opera en todos lugares de la misma manera. No. Entonces, tú no has visto que tú has tenido manifestaciones en una iglesia que ha experimentado cosas más fuertes que otras. Claro. Entonces, ¿por qué pasa? Dios mío. Entonces hay gente que para tú poder saber por qué pasa y por qué no acontece, lo que pasa es que no son la misma gente. Y cada persona tiene una sed diferente. Y conforme a la sed de la gente, conforme al acontecimiento como estén pidiendo. Es más, hay acontecimientos que no es por ti como predicador. No. Es verdad. Hay iglesias que tú vas y eso es desde que tú llegas. Por ejemplo, yo he llegado a iglesias que desde que yo llego yo quiero ministrar. Yo digo, wow, quiero ya profetizar lo que Dios tiene para aquí. ¿Entendiste? Pero hay iglesias que tú quieres, wow, que canten, que adoren, hasta que llegue la atmósfera. Hasta que llegue. Claro hay que otro sí. que ya tú vas y ya está preparado. Porque dependiendo de las personas, son los acontecimientos. Sí. Pasa que hay lugares que tú ves plataformas que hay gente sedienta y otros que no. Sí. Hay otros que provocan y otros que no provocan.
Entonces hay acontecimientos. Pero ¿cómo tú te das cuenta de todo esto y comienzas a trabajarlo como ministro y ministra del Señor? Es cuando tú tienes experiencia profunda, ¿verdad? Cuando tú tienes enseñanza fuerte del Espíritu Santo, enseñanza misteriosa. Cuando digo misteriosa, porque no te lo enseña un pastor, no te lo está enseñando un hombre físico, te lo está enseñando el mismo Espíritu Santo. Claro. Te lo está enseñando algo directamente, ¿verdad? Algo ya sublime, algo organizado, algo limpio, algo más allá de lo normal. Entonces, por eso digo enseñanza misteriosa, porque no era enseñado por los hombres, es enseñado por el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el problema, que tenemos mucha gente que han sido enseñados por los hombres, pero carecemos de personas enseñadas por el Espíritu de Dios. No es lo mismo tener una información de los documentos de la tierra a tener una información de los documentos del cielo. Sí, así. El que tiene acceso al mundo espiritual es una persona que va a poder gravitar en niveles espirituales aquí en esta tierra. Y puede traer lo sobrenatural aquí y establecerlo aquí en lo natural. Por eso que lo natural se va a ver ¿cómo? Se va a ver afectado, interrumpido por lo sobrenatural de un hombre que accesó a lo sobrenatural y lo trajo aquí a la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo estoy viendo una generación muy formada, pero poca capacitada por el Espíritu de Dios. Sí, estamos viendo una generación que muy sabe hablar bien, pero una cosa es que tú sepas cómo transmitir el conocimiento y otra cosa es que tú tengas la revelación para transmitirla. Y yo creo que debemos de levantarnos gente loca, gente apasionado por lo de Dios, a volver al altar, pastor, a volver a los ayunos, a volver al monte, a volver esa locura, esa cosa. Mira, a mí me encanta leer, buscar, estudiar, pero yo siempre he dicho que no se puede tener un conocimiento sin experiencia con el Espíritu de Dios. La experiencia marca la diferencia. Tú puedes tener la estructura de enseñanza o de la palabra como tú quieras, pero si no tienes experiencia con el Espíritu Santo, claro, entonces tú serás como símbolo resonante. Tú vas a estar hablando, pero no va a haber una esencia, no va a haber un toque. Necesitamos en estos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos necesitamos creyentes, aleluya, que tengan encuentro, que tengan enseñanza con el Espíritu Santo. Claro. Profunda, misteriosa, cosas nuevas. Comiencen a operar. Pero Felipe era trasladado y movido a otro lugar. Pedro, yo me acuerdo que a veces yo iba a los lugares, había iglesias que, ¿verdad? Aquí en Mendoza me pasó, me dijo el Espíritu Santo, estaba predicando, me dijo frena. Me dijo, ahora demuestra quién soy, pero no va a ministrar así. Tú vas a ministrar con la sombra. Y me acuerdo que como había luz, recuérdate que aquí, mira, aquí mismo hay luz y tuve la sombra aquí. Sí. Entonces yo tenía que irme dando vueltas para que la sombra les cubra. Y cada persona que esa sombra le tocaba, pasaban cosas misteriosas y grandes de parte de Dios. Pero esa facultad, porque Dios en el momento me la entregó, porque yo no puedo operar en manifestaciones que no se me sea entregado en el momento. Wow. Entonces hay gente que quieren operar en cosas que no se le ha sido implementado o entregado en el momento. Sí. Y eso te trae problemas. Pero ¿cómo tú aprendes eso? Es cuando tú eres enseñado por el Espíritu Santo, enseñado misteriosamente por el Espíritu de Dios. Entonces hay creyentes que quieren operar en cosas que no deben operar. Por eso es que necesitamos creyentes, ¿verdad? Que Dios lo ayude grandemente. Dios lo ayude a poder manifestar y entrarse en lo que Dios lo quiere. Pero ¿cómo? Y cuando tú comienzas a operar en cosas tremendas, que Dios comienza a tratar contigo, Dios comienza a mostrar, Dios comienza a romper cosas fuertes en tu descendencia, en tu familia. Entonces, otra de las cosas más fuertes es que como un hombre de ministerio que operaba en cosas fuertes, después que ve varias manifestaciones, se achocha y queda a un ladito. Entonces, tú que estabas operando en un nivel, a ti te van a adaptar con el cubo del agua. Wow, Dios mío. Tú vas a tener problemas feos, porque es que tú estabas en un nivel que estabas peleando con demonios de altura, estabas peleando con cosas fuertes. Y ahora después que tú te descuidas porque viste algunas cositas, automáticamente, oye esto, automáticamente tú no vas a poder dominar, tú vas a tener problemas feos. El hombre de ministerio debe tener cuidado. Mire, vamos a hacer una parte, o vamos a hacer ese tema, consecuencia de descender en el mundo espiritual, de bajar de nivel en el mundo espiritual. Sí, ¿Cuáles son las consecuencias? Usted puede hablar de eso porque usted sabe lo que es subir al mundo espiritual. Sí. ¿Cuáles son los niveles? Y hay veces que nosotros como hombres de Dios subimos a niveles espirituales, a dimensiones, pero sea por la misma carga ministerial o situaciones personales,
abandonamos nuestra vida de oración, nuestra vida de intimidad con Dios. Reducimos un poquito la oración y vamos descendiendo. ¿Cuáles son esas consecuencias? Vamos a hacer un segundo video. Amén. Amén. ¿Usted cree de eso? Es muy claro, te voy a ser sincero, una de las consecuencias que un creyente... No, vamos a hacer un segundo video para que la gente espere eso. No, vamos a Claro que sí. Lo vamos a hacer. Sí, no, espere eso. Ponga ahí en la caja de comentarios que quiere ese video, la consecuencia de descender o de bajar de nivel en el mundo espiritual. Muy fuerte. Vamos a hablar de eso. Vamos a tratarlo. Amén. Así que, amado, Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. Ha sido una honra, un honor tener aquí al pastor Andrés Montolio, hombre de Dios, tremendo cada vez que tengo la oportunidad de escucharle con esa palabra sanzonada por el Espíritu de Dios. Así que, nada, se despide de ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo.